Hola, ¿cómo están? Les saludo con buenas noches. Hoy, domingo 26 de marzo del año 2023. Estamos grabando el programa precisamente en la noche, en horas, empezando nomás la noche, son las 6 de la tarde. Y hemos aprovechado este tiempo, donde el clima está refrescándose ya, estamos en el verano, un verano de Costa Rica bastante fuerte, donde las temperaturas han estado más arriba de los 34 grados Celsius, y eso significa pues que el calor es sofocante, es angustiante a veces durante el día. Pero hoy quiero compartir con usted una palabra que está en el libro de Génesis, en el capítulo 13, para que lo vayamos buscando. Génesis 13, 14 al 18. Y es que la palabra de Dios nos advierte del peligro que corremos cuando escuchamos personas que sin ningún conocimiento de la Biblia nos tratan de enseñar muchas veces algunas de sus interpretaciones que por lo general no tienen ningún tipo de fundamento en la misma palabra. Y a estas personas es a las cuales la Biblia les llama falsos maestros o engañadores, casi comparándolos con Satanás y sus legiones de demonios. Bueno, sabemos que los demonios no tienen cuerpo material, no se pueden materializar, para ello necesitan un cuerpo físico, y obviamente que muchas de estas personas pues son tomadas por estos espíritus engañadores que hacen que a menudo pues vengan con falsas interpretaciones, merced, digo yo, básicamente de su desconocimiento total de la palabra de Dios. Así que es importante entender cómo la Biblia toma a estas personas y las compara con Satanás y sus legiones de demonios, repito, tratando de compararlas o llamarlas engañadores. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el engañador, el diablo, la serpiente antigua, como se le conoce, y sus legiones de demonios, todos sus súbditos, andan buscando la forma de hacernos caer. En 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, nos dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto es una metáfora muy certera, porque nos dice que cualquier persona, cualquier ser humano que esté descuidado va a ser presa de Satanás y sus legiones de demonios, por una razón muy sencilla, porque Satanás no quiere que nosotros seamos salvos, Satanás no quiere que nosotros vayamos al cielo, Satanás no quiere que nosotros pertenezcamos al Señor. Así que estos falsos maestros son usados constantemente, a cada rato, por el enemigo, justo para desviarnos de Dios y para que no perdamos eso tan bello que es poder disfrutar de todo lo que el Padre Celestial ha puesto para sus hijos. Hay cosas maravillosas, hay grandes promesas que el Señor nos tiene preparadas y que vamos a disfrutar si nos mantenemos firmes, si no nos desviamos. Por eso la palabra del Señor nos dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si pusiéramos entonces todas estas falsas doctrinas dentro de un canasto, tendríamos muchas opciones para escoger. Y eso es lo que la gente hoy en día está tomando. Hay muchas opciones para escoger. Lamentablemente, la difusión que se le ha dado a través de las redes sociales y la posibilidad que tienen cualquiera de abrirse un canal y comenzar a predicar, hace que mucha gente tome estas falsas doctrinas y con mucha facilidad caiga en el error. Así que las opciones para escoger son muchas, hay un gran menú de posibilidades, y lo más patético de todo es que detrás de estos engañadores hay gente que no conoce la palabra de Dios, hay gente que no quiere leer la palabra de Dios, hay gente que no quiere estudiar la palabra de Dios y se convierten en presas fáciles. Porque en realidad, hermanos, como lo sabemos, como estamos claros, estamos viviendo los últimos tiempos, son los últimos tiempos, y estos falsificadores de la verdad los vamos a encontrar por todo lado. Pululan como moscas, van a estar metidos en todas partes, y es muy común escucharlos
como le repito, diferentes medios de comunicación. Estamos hablando de los ya conocidos y por supuesto los que tienen más difusión, los canales de YouTube, que son muy usados por este tipo de personas. Dentro de estos engañadores, pues obviamente vamos a encontrar aquellos que nos hacen creer o nos tratan de hacer creer que todo lo que Dios permitió que se escribiera en la Biblia era para que se cumpliera en los creyentes. Aquí viene una verdad a medias, aquí nos venden una verdad que no es del todo cierta por una razón muy sencilla. No todas las promesas de la Biblia son para nosotros, no todas las promesas de la Biblia se van a cumplir en usted y en mí. ¿Por qué? Porque hay algunas que pertenecen al antiguo pacto que eran para momentos específicos, para tiempos específicos. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Josué: y todo lo que pisare la planta de tus pies será vuestro, le está diciendo que ellos tienen que ir a conquistar la tierra de Canaán y que a la hora de entrar a esos territorios donde habitaban el enemigo, donde habitaban los cananeos, el heveo, el ferseo, el jereseo, etcétera, etcétera, que la Biblia nos hace un recuento de quiénes eran esas tribus que habitaban ahí en ese lugar. Cuando los hijos de Israel, los hijos de Dios, el pueblo de Israel entraba a ese lugar, pues muy sencillamente, cada vez que ellos conquistaban un territorio, que la planta de sus pies pisaba un territorio de esos, ellos iban a poseerlo. Y esto no se aplica para nosotros en nuestros días. O sea, vamos a tener mucho cuidado porque no todo lo que hay en la Biblia es para nosotros, no todo lo que hay en la Biblia es para la iglesia específicamente. Recordemos que tenemos que hacer una gran diferencia y es entender, somos la iglesia de Dios. No somos el pueblo de Dios, son dos cosas diferentes. El pueblo de Dios es el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Todavía hoy en día sigue siéndolo, aunque no crean en Jesucristo. Sin embargo, tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, y ser sensibles siempre a la voz de Dios. ¿Para qué? Bueno, para poder distinguir cuándo habla Dios y cuándo hablan los hombres. Porque esas voces engañosas que encontramos, repito, en los diferentes medios, es lamentable, pero esas voces engañosas están haciendo caer a mucha gente y están por todas partes. Ahora, hago paréntesis aquí y quiero que quede claro. No es que esté diciendo, no es que diga que Dios no tenga promesas para sus hijos. Y cuando hablo de hijos, hablo de los que somos herederos del nuevo pacto. Somos hijos de Dios a través del nuevo pacto, a través de la sangre de Jesucristo, como bien lo plantea San Juan en el capítulo 1, versos 12 y 13. A los que hemos creído en el nombre de Jesucristo, Dios nos ha dado posibilidad de ser hijos de Dios. Así que la palabra hijos de Dios en el Nuevo Testamento se aplica a la iglesia, se aplica a aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Y aquí hacemos una diferencia entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Si en el Antiguo Testamento usted se encuentra palabras como hijos de Dios, o la palabra hijos de Dios se refiere a los ángeles, no se refiere a ningún ser humano. Así que tengamos mucho cuidado y no nos dejemos engañar. No es, hermanos, que yo esté diciendo que Dios no tenga promesas para nosotros, los hijos de Dios, los lavados con la sangre de Jesucristo. Por supuesto que Él las tiene. Y ellas las encontramos también en la misma palabra. Pero sí es importante, esto es muy importante, porque si ponemos atención, no vamos a caer, no nos vamos a dejar engañar, no vamos a ser presa fácil del enemigo. Cuando tenemos siempre la Biblia a mano para pesar todo lo que se nos dice, es más fácil poder entender cuando se nos está tratando de vender una falsa doctrina, cuando se nos está tratando de ignorantes, cuando estamos comprando una mercadería, una mercancía falsa, la mercancía falsa de una palabra adulterada, una palabra que no es de Dios. Recordemos una cosa, profecías. No hay profecías en este tiempo, todo está escrito ya. La Biblia es la profecía más confiable y todas las profecías que encontramos están en la Biblia. No tenemos que andar buscando profetas, esos son falsos profetas, esos son engañadores.
como lo dice claramente la palabra. Leamos la Biblia, hermanos. Si usted quiere saber dónde está la verdadera profecía, lea la palabra de Dios. Usted no tiene necesidad de andar buscando ningún profeta para que le dirija su vida. No sea vagabundo, no sea vagabunda. Estudie la palabra de Dios y no va a ser engañado. El sometimiento a Dios, hermanos, es muy importante. Y eso lo logramos única y exclusivamente a través del estudio de la Biblia. Esta semana, mañana, Dios mediante, el lunes, vamos a iniciar con un nuevo grupo para estudiar la palabra de Dios. Ya tenemos un grupo que va avanzado, tenemos varios meses de estar trabajando con ellos. Y mañana iniciamos nuevamente con otro grupo donde vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Y vamos a ir despacito desde Génesis hasta llegar al Nuevo Testamento. Porque es más importante que la gente estudie la Biblia que escuche miles de predicaciones. Cuando usted estudia la Biblia, usted se informa, usted aprende, usted conoce. Cuando usted escucha una predicación, es muy fácil olvidarla. ¿Por qué? Porque si usted no tiene sustento en la palabra, no va a recordar lo que le dijeron. Es más, tal vez ni siquiera va a saber de lo que le están hablando. La forma más clara de poder saber si lo que se nos está diciendo es una directriz, es una promesa o es un mandato que viene de parte de Dios, va a depender de una cosa simple, y es que atendamos la voz de Dios y seamos obedientes a Él. Nada más. ¿Cómo atendemos la voz de Dios y somos obedientes a Él? Cuando conocemos la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, cuando nos metemos en las profundidades de la palabra de Dios y el Señor nos revela. Recordemos que las cosas reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, como dice el Señor. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Hay cosas hermosas que tenemos que aprender a través de la palabra de Dios, y eso solo lo logramos si nos metemos duro con el Señor. Génesis capítulo 13 y 14. Voy a compartir con ustedes el texto que originalmente reseñamos cuando estábamos haciendo esta introducción, porque les dije acerca de la importancia de lo que es obedecer. ¿Qué significa obedecer? Bueno, obedecer significa seguir a cabalidad todo lo que Dios nos ha ordenado que hagamos. Por eso vamos a este pasaje que es muy interesante sobre este tema que vamos a encontrar en Génesis 13, 14 al 18. Dice la palabra de Dios, Nueva Versión Internacional, verso 14: después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Qué hermoso. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dice: levanta la vista y mira hacia todos los puntos cardinales. Verso 15: yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Verso 16: multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Verso 17: ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre. Allí erigió un altar al Señor. El patriarca Abraham es hartamente conocido por todos los lectores bíblicos, por todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Desde siempre se nos ha predicado acerca del patriarca Abraham, así que muy fácil, cuando decimos Abraham, todos sabemos de qué estamos hablando. Abraham lo encontramos en diversos pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Es un personaje muy importante. Incluso cuando usted lee el libro de los Hebreos, capítulo 11, versos 8 al 19, ahí se le menciona como uno de los héroes de la fe, una de las personas de las cuales nosotros podemos tomar el ejemplo acerca de lo que es creerle a Dios, acerca de lo que es confiar en Dios. Y todos sabemos también que los creyentes nos llamamos hijos de Abraham espiritualmente hablando.
por una razón muy sencilla, porque hemos adquirido, hemos tomado esa fe de caminar sin ver las cosas en forma física. ¿Y a qué me refiero? A algo muy específico. Nosotros no podemos ver a Dios, nosotros no podemos ver el reino de Dios, nosotros no podemos ver a los ángeles, nosotros no podemos ver a Jesús, nosotros no podemos ver al Espíritu Santo, pero lo hemos integrado a nuestra vida como la realidad que es, como lo que realmente son. Entonces, cuando hablamos de Dios, todos tenemos ese concepto único acerca de lo que es Dios Padre, de lo que es Dios Hijo, de lo que es Dios Espíritu Santo. Sabemos que tenemos un Dios que se nos revela en tres maneras diferentes, siendo uno solo. Entonces, esto es caminar por fe. Esto es entender que si existe Dios y que si Dios tiene tres manifestaciones diferentes, también tenemos la palabra de Dios, la Biblia, que es lo que hemos recibido a través del Espíritu Santo como la revelación que el Señor da a los hombres para que podamos caminar siguiéndolo a Él y buscando su reino todos los días. Jesús dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Y cómo es que yo busco el reino de Dios? Bueno, pues conociendo a Dios. Si yo voy a ir a visitar un lugar y no sé dónde queda ese lugar, me voy a perder, me voy a extraviar. Pero si a mí me dan un mapa y tomo ese mapa en mis manos y voy a ese lugar, con ese mapa voy a llegar. Precisamente esa es la Biblia. Esa es la palabra de Dios, es un mapa con el cual yo puedo llegar donde Dios está. Así que hemos adquirido la fe que adquirió Abraham y por eso nos llamamos hijos espirituales de Abraham. No es que Abraham sea nuestro padre es Dios. Espiritualmente hablando, decimos que nuestra fe es como la fe de Abraham, y eso es lo que significa. No vemos las cosas del reino de Dios de manera física, pero un día las veremos. Y eso es lo que nos conforta, eso es lo que nos impulsa, lo que nos anima cada día a seguir adelante. Con Abraham, Dios tiene un tratamiento muy particular. Este personaje es importante leerlo y estudiarlo. Libro de Génesis, ahí usted lo puede encontrar. Básicamente, a partir del capítulo 11 de Génesis, usted va a encontrar la historia de Abraham. Dios tiene un tratamiento bastante singular, bastante particular con él. Sucede que él era un varón que vivía en un lugar de la antigua Mesopotamia. Ese lugar se llamaba Ur de los Caldeos. Un día, Dios trata de manera personal con este hombre. Originalmente su nombre era Abram, por eso es que en el texto que acabamos de leer, usted ve que se refiere a Abram. Abram significa padre exaltado o excelso. Era un hombre pagano que él había recibido en la antigua Mesopotamia. Pero a la edad de 99 años, Dios le cambia el nombre de Abram por Abraham, como lo conocemos. Abraham significa padre de muchos pueblos o padre de multitudes, como llegó a ser o como lo es en la actualidad. ¿Qué hacía Abraham? Bueno, vamos a hablar de Abraham desde el principio. Ya sabemos que primero se llamó Abraham y luego pasó a ser Abraham. Abraham, en su pueblo de origen, en su lugar donde él vivió, supuestamente nació, se presume que era un fabricante de ídolos. Era un hombre que tenía costumbres politeístas y que tenía un negocio en el cual se dedicaba a fabricar estatuillas de los dioses paganos para venderlas a la gente. Todos sabemos que la gente todavía hoy en día tiene estatuillas en sus casas y las adoran, les ponen sus candelas, les hacen sus altares, les hacen sus ritos. Esas estatuillas se vendían eso es una costumbre que viene desde la antigua Mesopotamia. Abraham era un fabricante de este tipo de estatuillas, de este tipo de ídolos. Pero dice la Biblia que un día Dios le dijo a Abraham, libro de Génesis capítulo 12, verso 1, y aquí comienza la parte interesante de toda la historia, porque le dice Dios: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Y todo en apariencia comenzó a funcionar bien. Todo en apariencia comenzó a caminar como debió haber sido. Porque el hombre
oye la voz de Dios y se va en busca de la promesa que Dios le había dicho, le había revelado. El hombre comienza a caminar y de esa manera, de esa forma, esperando la promesa de Dios, este hombre caminó durante meses, tal vez años, esperando que llegaría a encontrar lo prometido. ¿Qué era lo prometido? Vete a la tierra que te mostraré. Dios le promete tierra. En ese tiempo era muy importante tener tierra porque la gente, sobre todo los nómadas, como eran ellos, tenían mucho ganado, tenían animales y necesitaban terrenos para poder que sus animales tuvieran pasto, pudieran crecer, lugares que tuvieran aguas, lugares apropiados para la cría del ganado. Así que podemos imaginar, cuando escuchamos esta historia, que Dios le dice, vete y te voy a mostrar una tierra, podemos imaginar esos tramos interminables de pasajes desérticos. Era tierra y sigue siendo hoy en día lugares de desierto, rocas, mucha arena, calor sofocante de más de 40 grados Celsius durante el día, frío extremo en la noche, bajo 0 grados la mayoría de las veces, topar con peligros de fieras salvajes, de leones, de osos, animales que querían devorar su ganado, animales que querían devorar a la gente, todo tipo de serpientes venenosas, por supuesto, todo tipo de escorpiones y cuántas alimañas más podemos imaginarnos. Por otro lado, como era un territorio donde prácticamente era tierra de nadie, o sea, no había fronteras, no había ninguna forma en la cual se pudiera decir, bueno, aquí comienza este país, aquí termina este, de aquí en adelante esta frontera o este territorio va a estar custodiado por el ejército del país donde usted está. No existía absolutamente nada de eso como en nuestros días, y había bandidos, caravanas de gente que se dedicaba a asaltar, que se dedicaba a matar. Así que imagínense usted lo complicado que pudo haber sido para él tomar esa decisión de haber escuchado la voz de Dios y seguir hacia un lugar donde no podía ver nada. Por eso es que decimos que nos comparamos a Abraham, porque Abraham salió hacia esa tierra que él no podía ver. Físicamente él no la podía ver, pero él sabía que existía. Nosotros caminamos y vamos hacia una tierra que no podemos ver, hacia un lugar que no podemos ver, que es el cielo, pero sabemos que existe, y eso es lo que Abraham hizo en ese momento. A él no le importó que eso estuviera ocurriendo, a él no le importó todo el ambiente que había a su alrededor, todas las dificultades, los problemas que podían ser incluso peligros de muerte, porque supuestamente, y digo supuestamente, y ahorita vamos a ver por qué, el hombre estaba caminando en obediencia a la voz de Dios. Pero no estaba caminando en obediencia. En realidad todo era una apariencia, porque Dios le dijo que saliera y él salió. Y ahí, repito, es donde la cosa estaba bien. Pero había un pequeño detalle, porque si leemos 2 versículos más atrás, leímos Génesis 12:1, si nos vamos 2 versículos más atrás al mismo libro de Génesis, capítulo 11, verso 31, vemos que la obediencia de Abraham no fue tal, como lo venimos diciendo, porque dice este pasaje de Génesis 11:31 que Abraham abandonó Ur de los Caldeos, llevando consigo a Taré su padre y a Lot su sobrino. Muchas veces, cuando Dios nos habla, omitimos pequeños detalles que nos pueden hacer tropezar en el camino. Así que todo no es nada más de decir, bueno, voy por esa promesa, le pongo, como decimos en Costa Rica, le pongo a la caminada, me voy a buscar esa tierra que Dios me ha prometido y simple y sencillamente me echo las maletas al hombro y me voy. No, definitivamente no, porque hay pequeños detalles que vamos dejando botados, que omitimos, que nos pueden hacer tropezar en ese camino. Incluso que nos pueden hacer perder la promesa, óigalo bien, nos pueden hacer perder la promesa de Dios
o que esa misma promesa de Dios se retrase. Por supuesto, perder la promesa significa que no llegue la promesa del todo. Por eso, hermanos, es que el cumplimiento de las promesas de Dios para nuestra vida siempre van a estar sujetas a que, en primer lugar, le creamos a Dios. Eso es lo más importante para poder arrancar. Y en segundo lugar, que le obedezcamos, no parcialmente, sino que le obedezcamos de manera absoluta, de manera total. Abraham le creyó a Dios y le obedeció, pero le obedeció en forma parcial. Dice Génesis 12:4, que a la edad de 75 años salió en pos de la promesa. Y eso estuvo bien, porque Dios le había dicho que saliera. Simple y llanamente Dios le había dicho que saliera. Así que el hombre lo estaba haciendo bien en ese momento. Pero sucede que el mandato no era solo que se fuera de su tierra. Génesis 12:1, volvámoslo a leer, dice: el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Cuando leemos con cuidado este versículo, encontramos que la obediencia fue parcial. Número uno, porque él salió de su tierra y se fue camino a la tierra que Dios le mostraría. Perfecto. Número dos, el problema, ahí está el problema. El problema es que se llevó consigo a sus parientes, dice que se llevó a su padre y a su sobrino, así que nunca dejó atrás la casa paterna. ¿Por qué? Porque iba cargando a su padre. Y además de eso, se llevó a sus parientes, que eran los únicos parientes que él tenía. Su papá, su sobrino e incluso también la casa paterna. Así que Abraham llega a la tierra de Canaán, que de paso sería la tierra que Dios le mostraría como la tierra prometida. Pero si usted lee con cuidado, se va a encontrar que Dios guarda silencio con respecto a la entrega de la tierra, aunque sí se la muestra. Vea lo que dice Génesis 12:7. Dice: a tu descendencia daré esta tierra, nada más. Entonces el Señor le dice: aquí estás, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Por qué? Porque además de haberle prometido que le daría una tierra para que habitara y para que la gobernara, también le había dicho algo muy importante, que era lo que encontramos en el verso 2 de Génesis 12, cuando le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás de bendición. Repito, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Como podemos ver, hermanos, también había para él una promesa de procreación. Había una promesa que él iba a tener hijos, que él iba a tener muchos hijos. O sea, cuando Dios le habla de esa promesa, le da una promesa de procreación y una promesa de bendición. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, entendemos como una bendición espiritual y también, por supuesto, como una bendición económica. Porque si usted sigue leyendo, Dios cumple paso a paso todo lo que le dice. Él llegó a ser un hombre extremadamente rico y su descendencia crecería a partir de el nacimiento de su hijo Isaac, que es algo que vamos a encontrar unos versículos más adelante en los capítulos que siguen. Sin embargo, enfoquémonos en esto. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham llegó a Canaán, Dios le dice que le dará tierra a su descendencia. Ya para ese tiempo había muerto Taré, su padre, pero Abraham seguía jalando a su parentela, porque Dios le dijo: vete de tu tierra. Él se fue de su tierra y de tu parentela. Todavía seguía jalando la parentela, porque de la casa de tu padre ya su papá había muerto, así que no cargaba con esa parte, pero todavía le quedaba una parte que era la parentela, todavía cargaba a Lot. O sea, su sobrino Lot lo seguía acompañando donde quiera que él fuera, donde quiera que él se movía. De pronto, como Dios es tan jugado, como Dios no se le pasa una, y Él siempre, de alguna manera, hace que la gente cambie, hace que la gente reaccione o hace que la gente entienda. Así que, hermanos, seamos muy astutos y muy atentos a la voz de Dios,
Pero porque aquí nos vamos a encontrar que sucede un hecho que cualquiera diría es un hecho circunstancial. Lot y Abraham llegan a separarse. Génesis 13:7. Porque ahí vamos a encontrar un detalle, dice que hubo pleito, hubo problemas, hubo dificultades entre los pastores del ganado de Lot y los pastores del ganado de Abraham. Entonces Abraham y Lot se reúnen y le dice, bueno, mi sobrino, hasta aquí llegamos. Te veré luego, tal vez algún día nos encontramos por ahí, pero nos separamos. Usted sigue con su negocio, yo voy a seguir con el mío. Usted se va a encargar de pastorear su ganado, yo me voy a encargar de pastorear el mío, pero revueltos, never, revueltos nunca más. Hasta aquí llegamos. Entonces, ahí toman la decisión y deciden separarse. Fue en ese momento, justo en ese momento, cuando Abraham se libra de su parentela. Su parentela era Lot. Y de la casa paterna, Taré, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, que fue lo que Dios originalmente le dice. Pero es hasta este momento, cuando ellos deciden separarse, él y su sobrino deciden separarse, que ya el hombre está listo, que ya el hombre está cumpliendo a cabalidad con lo que Dios le había dicho que tenía que hacer antes de salir de Ur de los Caldeos. Fue hasta ese momento, hermanos, que ya él se había librado de todo. Entonces, si aparece Dios y le dice, Abraham, alza tus ojos, levántalos en dirección a todos los puntos cardinales. Y todo lo que verán tus ojos, todo lo que tus ojos van a ver, te lo daré a ti y a tu descendencia. Hasta ahí el Señor le entregó la tierra. Recordemos que anteriormente el Señor se la había mostrado. Pero hasta ahí el Señor le dice, bueno, papito, ya llegamos, ahora sí. Llegamos donde íbamos, esto es lo que te toca y esto es lo que te voy a entregar. Hermanos, habían pasado quizá unos 15 años desde que Dios le había dicho a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela, cuando Dios hace entrega oficial de lo que le había prometido. ¿Y por qué es? ¿Porque Dios es muy lento? ¿Porque Dios se le antojó hacerlo hasta ese momento? No, porque Abraham no había obedecido la voz de Dios. Y aquí quiero ir ya cerrando, quiero ir concluyendo. Vamos a hacernos una pregunta muy importante, que sé que también es parte de nuestra vida como creyentes. Hermanos, ¿cuántas veces hemos orado por algo y Dios nos ha dado convicción en nuestro corazón de que eso va a llegar? Dios nos habla también a nosotros y eso lo sabemos claramente. ¿Cómo nos habla Dios? Muchas veces en nuestro corazón, otras veces a través de la palabra, pero que Dios nos habla en este tiempo. Somos hijos de Dios y Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántas veces hemos orado por algo y Dios nos ha dado convicción en nuestro corazón de que eso va a llegar? Y decimos, oh, aquí está la promesa, tengo que luchar, tengo que trabajar por eso. Pero también hemos visto, y esto sucede a menudo, nos sucede a los creyentes, también hemos visto cómo muchas veces no llega la promesa, porque no obedecemos plenamente el mandato que Dios nos ha dado. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? El problema es que seguimos como Abraham, cargando cosas que no son de bendición para nuestra vida. Repito, ¿por qué no llega la promesa o no llega la bendición? Porque muchas veces seguimos cargando cosas que no son de bendición para nuestra vida. Una lista interminable podríamos hacer de cosas que no son de bendición para nuestra vida. Si las enumeramos, esa lista se nos puede convertir en interminable, cosas que cargamos. Pero voy a hablarle de algunas, así rápidamente, algunas que son muy comunes, de las cuales vemos en las demás personas cargándolas y nosotros mismos también las llevamos. Muchas veces estamos mal ubicados en una congregación donde no somos bendecidos ni tampoco somos de bendición. Y esto yo sé que le voy a caer mal a algunos pastores, le voy a caer mal a algunos hermanos, pero hay momentos en los cuales como ovejas, como miembros de una congregación, no estamos siendo bendecidos en esa congregación, ni estamos siendo de bendición. ¿Qué estamos haciendo en ese lugar? O también puede ser que a veces nos aferramos de seguir
tratando de convencer a alguien, nos tomamos muy en serio esto, y hay que tomárselo muy en serio. El evangelismo, por supuesto que sí, tenemos que predicar el evangelio, tenemos que ganar almas para Cristo, pero a veces nos aferramos a seguir tratando de convencer a alguien en nuestras fuerzas, una persona que no quiere nada con Dios, y necesariamente esa persona, para poder reaccionar, tiene que quedarse sola y pasar un proceso, por si acaso quiere entender y quiere arrepentirse. Hay gente que nunca reacciona, hay gente que no quiere nada con Dios, lamentablemente. Pero ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es predicar, a tiempo y fuera de tiempo. No estamos para convertir a nadie, no estamos para cambiar a nadie. El único que cambia, el único que convence, el único que redarguye, recuerde esto, es el Espíritu Santo. Así que muchas veces estamos haciendo las cosas incorrectamente. Número 3. En la vida personal. En la vida personal a veces insistimos en vivir en una relación tóxica que cada día nos seca más y más y más espiritualmente. Y esto va a sonar incluso raro, y me pueden decir, bueno, pastor, ¿y por qué usted habla de esto? ¿Usted es partidario del divorcio? No, hermanos, de ninguna manera. Siento que el divorcio es una desgracia para la familia, pero hay situaciones en las cuales una pareja no puede vivir casada porque ya definitivamente ese tiempo se acabó. La relación se convirtió en tóxica, ninguno de los dos quiso cambiar, o uno cambió y el otro no quiso cambiar, y entonces la persona que está buscando de alguna manera acercarse a Dios o relacionarse con Dios no puede vivir una vida feliz. Y hermanos, la vida es muy corta, no estamos para estar atados a nadie. Así que mucho cuidado con esto. Hay relaciones tóxicas por montones, relaciones tóxicas a nivel de pareja, relaciones tóxicas a nivel de sociedades, de trabajos, de muchas maneras podemos enredarnos y no queremos disolverla porque decimos, ay no, tal vez esa persona entienda que yo soy un cristiano, que yo soy una cristiana, que yo soy un hijo de Dios. Olvídese, hay momentos en los cuales tenemos que volver a iniciar, tenemos que reiniciarnos, tenemos que resetearnos en el idioma de las computadoras. Así que no insistamos. Cuando una relación tóxica nos seca y nos seca más y más y más espiritualmente, llegó el momento de salir, llegó el momento de dejar esa relación, llegó el momento de buscar la presencia de Dios y meterse duro con Dios. La última que le voy a decir es en el tema laboral. A veces seguimos en el mismo trabajo y estamos conscientes de que nuestro tiempo se ha terminado en ese lugar. Nuestra vida espiritual tiene que estar primero, antes de las relaciones, antes de nuestras convivencias, incluso antes de la vida en la iglesia. Porque si no estoy bien espiritualmente, todo mi entorno se va a ver contaminado. El apóstol Pablo nos habla de una raíz de amargura. La raíz de amargura contamina. Y cuando nosotros no estamos bien, nos amargamos y vamos a permear todo lo que está a nuestro alrededor. Por eso es que es tan importante entender, a veces Dios nos llama y nos quiere capacitar y nos quiere llevar a lugares mejores, pero ignoramos su voz que dice, vete de tu tierra y de tu parentela, vete de donde estás, búscate otro lugar donde yo te voy a bendecir, el lugar que yo te voy a mostrar. Así que hermanos, hoy es importante que entendamos esto, que el Señor nos guíe, que el Señor nos dé discernimiento para entender cuánto es el tiempo, cuándo es el tiempo en el cual debemos caminar, viendo lo que no se ve como hizo Abraham. Pero libre de ataduras, librémonos de ataduras, despojémonos de todo peso, como dice la palabra. Hay peso que nos agobia, hay peso que nos asedia y no estamos para andar jalando ataduras, cargando ataduras que nos limitan y que hacen que la bendición se atrase. ¿Qué atrasó la bendición de Abraham? El haberse cargado su casa paterna, el haberse cargado con su parentela. Recordemos esto, y es importante también, por eso le digo, es muy bueno estudiar la historia de Abraham. Abraham fue enriquecido, fue prosperado y fue bendecido, pero hasta que obedeció plenamente la voz de Dios. Quizá hoy Dios nos está hablando y nos negamos a obedecerle porque sentimos apego emocional por alguna persona, por alguien o por algo. Pero recordemos esto,
Debemos poner a Dios como prioridad siempre, siempre poner a Dios como prioridad, escuchar la voz de Dios y obedecer a Dios en todo momento, de manera plena, no parcialmente, porque tal vez si me pongo a obedecerlo parcialmente, me lleve el chasco que se llevó Abraham, muchos años de retraso en el cumplimiento de la promesa. Así que, hermanos, el Señor nos dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Así que en este día, repito, es noche en Costa Rica, quiero bendecirle, quiero darle gracias infinitas a Dios por haberme permitido hoy compartir este mensaje con usted y desearle que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde y le encuentre irreprensible para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le recuerdo esto, hermano, hermana, Cristo viene pronto. Muchas bendiciones.